Hola, ¿qué tal? El día de hoy mi equipo y yo venimos a hablar sobre un artículo científico relacionado con mutaciones cromosómicas. El tema del día de hoy es mutaciones génicas. Me presento, soy Leilani Said Morales Algalán y mi equipo está conformado por Eduardo Gutiérrez Tetzoyotl, Joseph Donovan Hernández Carrizal, Alejandro Uriel Romero Velázquez y por supuesto su servidora. Brevemente hago una pequeña demostración sobre las evidencias de nuestro artículo científico. Fue publicado el 29 de agosto del 2024 y tiene como título Identificación de variantes genéticas asociadas con las características clínicas de la enfermedad de células falciformes. En la siguiente diapositiva adjunto la demostración de que nuestro artículo se encuentra oficialmente en el buscador de GCR. Esto quiere decir que nuestro artículo está avalado en credibilidad. También demostramos el factor de impacto de este mismo, el cual sería del 3.8%. Aclarados estos puntos, procedo a dar una breve introducción del tema tratado en nuestro artículo. La anemia de células falciformes es una enfermedad hereditaria de la sangre causada por una mutación en el gen que produce la B-globina. Esta mutación hace que la hemoglobina tenga una forma normal llamada hemoglobina S. Aunque todas las personas con esta enfermedad comparten esta mutación, los síntomas y la gravedad pueden variar mucho entre pacientes. Además, es un problema de salud pública muy importante, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Se calcula que solo en Estados Unidos hay alrededor de 100,000 personas que viven con esta enfermedad. Los pacientes suelen tener una esperanza de vida reducida, aproximadamente 30 años menos, y una calidad de vida afectada por complicaciones constantes y multisistémicas. Justamente porque los síntomas cambian tanto entre una persona y otra, los investigadores buscan entender mejor qué variantes genéticas influyen en estas diferencias. En este estudio se analizaron muestras de ADN de más de 500 pacientes y se realizó un WAS, que es un tipo de análisis que busca asociaciones entre variantes genéticas y características clínicas específicas. Como parte de los resultados, se confirmaron genes ya conocidos relacionados con los niveles de hemoglobina fetal, pero también se identificaron otros loci nuevos que podrían estar involucrados en distintos fenotipos de la enfermedad. Durante esta prueba también se encontró un nuevo locus de significancia genómica cerca del gen EMC7. El WAS del síndrome torácico agudo detectó un locus cerca del gen IDH2. Objetivos. En este artículo científico se realizó un estudio de asociación del genoma completo en una cohorte de pacientes con hemoglobina SS en el Centro Integral de Células Falciformes del Hospital Infantil de Filadelfia. Para comprender mejor la base genética de esta enfermedad, planeamos estudiar el genoma completo en busca de nuevos genes candidatos que confieran aún mayor riesgo de presentar características clínicas. Nuestros objetivos fueron determinar si las variaciones en el genoma humano se asocian con características clínicas como síndrome coronario agudo, eventos vasoclusivos, hemoglobina fetal en niños con anemia de células falciformes. Explorar los posibles mecanismos biológicos subyacentes mediante la identificación de variantes genómicas. Descubrir y mapear loci genéticos o variantes de un solo nucleótido, polimorfismo de nucleótido único, en el genoma que se asocien significativamente con la variabilidad de los síntomas en pacientes con enfermedad de células falciformes. Determinar qué variantes están relacionadas con las características clínicas más severas. Investigar la base genética de la heterogeneidad de la enfermedad de células falciformes, es decir, identificar factores genéticos modificadores que actúen más allá de la mutación principal en el gen beta-globina. Y por último, sugerir genes o vías biológicas previamente
desconocidas que influyen en la patofisiología de la enfermedad de células falciformes, como la inflamación, la adhesión celular o la regulación, que podrían servir como dianas para el desarrollo de nuevos fármacos. Hipótesis del estudio: las variantes genéticas comunes, distintas a la mutación causal en el gen de la betaglobina, influyen en la variabilidad fenotípica de la anemia de las células falciformes, incluyendo la frecuencia de compilaciones agudas y los niveles de hemoglobina fetal. Existen loci genómicos asociados con niveles de hemoglobina fetal, variantes genéticas específicas que predisponen a mayor frecuencia de síndrome de torácico agudo y factores genéticos que implican la variabilidad en morbilidad general, la llamada admisiones hospitalaria. Bueno, en la diapositiva de métodos voy a explicar el diagrama de flujo de cómo se llevó a cabo el procedimiento en el estudio. El estudio partió de una cohorte de 520 pacientes pediátricos, seleccionados específicamente con el genotipo HBSS. Al centrarse exclusivamente en la forma más grave de la enfermedad, los investigadores lograron minimizar la variabilidad fenotípica. Para la obtención de datos, se cruzó la información genética proveniente del biobanco del CAG, Centro Genómico Aplicada, con una revisión exhaustiva de 13 años de registros electrónicos de salud, 2007-2020. Esto permitió cuantificar con precisión fenotipos clínicos como el síndrome torácico agudo y los episodios vasooclusivos. En la etapa de genotipado, el diseño del estudio dividió a los participantes en dos grupos para asegurar la validez de los resultados. Una cohorte de descubrimiento de 391 pacientes y una cohorte de replicación de 129 pacientes. Se utilizaron chips de Illumina, el iRay GSA para el primer grupo y Human Hub 550 en diagonal 610 para el segundo. El objetivo de esta división fue confirmar que cualquier asociación genética encontrada en el primer grupo fuera replicable en el segundo, descartando falsos positivos. Antes del análisis estadístico se aplicaron filtros rigurosos del control de calidad QC a los datos brutos. Se excluyeron muestras con una tasa de fallo superior al 5% y se filtraron los SNP, poliformismos, que no cumplían con criterios de calidad tales como tener una frecuencia de alelo menor inferior al 1%, desviarse significativamente del equilibrio Hardy-Weinberg. Además, se eliminó el parentesco entre muestras para garantizar la independencia estadística. Para completar la información genética no leída directamente por los chips, el estudio utilizó la técnica de imputación mediante el servidor TopMed y el algoritmo Mimicac 4. Un aspecto destacado de esta metodología es el uso de un panel de referencia basado en población africana, lo cual optimizó la precisión dada el origen ancestral de la cohorte. Solo se retuvieron para el análisis aquellas variantes con un índice de calidad mayor a 0.3. El análisis central o GWAS se realizó mediante modelos de regresión logística. Es importante notar que los investigadores ajustaron estos modelos por sesgo y por los primeros 5 componentes principales para corregir posibles sesgos de estratificación poblacional. Finalmente, debido a que las cohortes individuales eran pequeñas, se combinaron los resultados mediante un metaanálisis utilizando el software Plink, aumentando así el poder estadístico del estudio. El proceso concluyó con un análisis funcional para dar sentido biológico a los hallazgos. Utilizaron MAGMA para evaluar asociaciones a nivel de genes completos, emplearon DAVID para identificar el enriquecimiento en vías biológicas específicas y consultaron bases de datos como HaploRec y el portal GTEDS para determinar si las variantes actuaban como EQTL, es decir, si regulaban la expresión de genes cercanos, vinculando así la genética con la función celular. Ahora,
Iniciando con resultados y discusión, podemos ver la tabla número 1, en donde se presentan los datos de los 520 pacientes pediátricos, todos con genotipo HBSC en su forma más severa. Gracias a los registros electrónicos se logró un seguimiento mediano de 11 años por paciente, lo que da una visión completa de su historial. Es importante destacar la carga de la enfermedad en este grupo. Se puede observar un 91.5% requiriendo transfusiones sanguíneas y el 80% utilizó hidroxiurea, lo cual indica un fenotipo clínico grave. Además, se documentaron tasas específicas de complicaciones agudas con un promedio de 0.5 episodios de dolor vaso-oclusivo y 1.14 admisiones hospitalarias por año, proporcionando la base fenotípica sólida necesaria para el análisis genético. En la siguiente diapositiva podemos ver los resultados del WAS y metaanálisis, lo que es la tabla 2. Además, podemos mencionar que es crucial la estrategia estadística que se empleó. Se analizó la cohorte de descubrimiento, que fue 391, y la de reaplicación, de 129, ambas por separado. Sin embargo, al no detectar señales con significancia genómica, se completa de forma individual. Se procedió a realizar un metaanálisis combinando ambos grupos. Esta estrategia fue exitosa y se permitió identificar variantes de riesgo significativas para 3 fenotipos claves: niveles de hemoglobina fetal, síndrome torácico agudo y episodios de dolor. En esta tabla se enumeran los LOCI, lo que son lugares en el cromosoma, y que superaron el umbral de significancia estadística, destacando genes como BCL11A y EMC7 para hemoglobina fetal, EIDH2 para síndrome torácico, los cuales se desglosaron gráficamente a continuación. Podemos ver 4 gráficas, divididas entre A, B, C y D, en el cual se evidencia los picos de asociación. En el gráfico A podemos ver una señal clara en el cromosoma 15q14. Aquí se identifica un nuevo locus cerca del gen EMC7, asociado a los niveles de hemoglobina fetal dependiente del ya conocido BCL11A. En el gráfico B, para el síndrome torácico agudo, se detectó una asociación significativa en el cromosoma 15q26.1. El SNP líder se ubica cerca del gen IDH2. Y ya en los gráficos C y D, en lo que son episodios de dolor, finalmente podemos encontrar señales del 2P25.1 y 15Q26.3, surgiendo que variantes en estos genes predisponen a crisis dolorosas más frecuentes. Y para comprender el mecanismo biológico detrás de estas asociaciones estadísticas, se consultó el portal GTEx, que correlaciona variantes genéticas con niveles de expresión de tejidos. Como se puede observar en la tabla 3, el hallazgo más revelador fue para el síndrome torácico agudo, el cual es RS 79915189. Actúa como un EQTL. Esto significa que esta variante genética regula directamente la expresión del gen IDH2 y otros genes cercanos en tejidos epiteliales y pulmonares. Dado que IDH2 es una enzima mitocondrial implicada en la respuesta al estrés oxidativo, esto sugiere un vínculo funcional directo. La variante genética altera la función mitocondrial en el pulmón, aumentando la susceptibilidad de estos pacientes a desarrollar complicaciones respirativas agudas. En conclusión, el estudio demuestra que aunque la anemia falciforme es causada por mutación puntual, única en el gen de la beta-globina, la gran variabilidad clínica entre los pacientes se explica parcialmente por otras variantes genéticas.
distribuidas a lo largo del genoma. Mediante el análisis de asociación genómica amplia en un cohorte pediátrica con HBCS, se identificaron tanto loci conocidos como BCL11A, relacionado con los niveles de hemoglobina fetal, como nuevos loci asociados con fenotipos clínicos específicos. Estos resultados aportan evidencia de que las variantes genéticas comunes actúan como moduladores de la severidad y manifestaciones clínicas de la enfermedad. En conjunto, los hallazgos refuerzan la importancia de la genética de desarrollo y la regulación génica de la fisiopatología de la anemia falciforme y abren puertas a estrategias de medicina personalizada. Así es como finaliza nuestra presentación. Agradecemos su atención prestada. Nos vemos en la próxima explicación. Hasta luego.